arrancamos cumbieros, Volver a Casa, primero con Gauchito Club y ahora con Cumbia Queers, 18-29 minutos en todo el país. La están viendo ya por YouTube, obviamente, en Volver a Casa Radio Universidad. También la pueden escuchar en 106.9 y en fmuniversidad.com.ar, porque está Leticia Medina con nosotros, candidata a diputada nacional por Unión por la Patria, obviamente de nuestra Córdoba querida. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Leti? Todo muy bien, ¿cómo andas? Es un gusto tenerte acá, bueno, en los estudios de la radio. Para mí es un gusto también, muchas gracias. Y hace un rato nos vimos en el campus de la UNBM. ¿Ya habías estado en el campus de la universidad? Había estado hace un par de años, debe haber sido, bueno, mirá, un par de años digo, y fue antes de la pandemia. Sí. Es como un paréntesis. Sí, en 2019, en conjunto entre el sindicato de la Universidad de Villa María, del sindicato docente, y nuestro sindicato ADIUC de la Universidad de Córdoba, hicimos una diplomatura en conducción de organizaciones sindicales y uno de los módulos lo di yo, un módulo sobre sindicalismo feminista, y lo dimos duplicado. En Córdoba lo hicimos a nuestro sindicato y después me vine para acá y lo dimos acá en la Universidad de Villa María, así que ahí conocí el campus, precioso, la verdad que, bueno, y volvimos ahora, hoy temprano. Creo que había una muestra, una feria de estudiantes o algo así, porque había muchos estudiantes secundarios también recorriendo el campus y bueno, la verdad que siempre es una alegría ver a los jóvenes y las jóvenes transitar la universidad. Sí, y bueno, también un poco charlar de ese debate que se dio hoy en el campus y que lo debes dar también en la Universidad Nacional de Córdoba, en los pasillos de la Universidad Nacional de Córdoba. Creo que mañana también tienen otro, también en el UNC. Bueno, ¿Cómo estás viendo las universidades? ¿Cómo estás viendo el pasillo de las universidades en estos momentos, ¿no? A días de la elección del domingo. Bueno, acá estuvimos invitados por el sindicato de no docentes de Villa María, pero también autoridades y referentes estudiantiles, para conversar como está pasando en muchas otras universidades del país, que hay una situación de, bueno, primero de asombro, de alerta, de preocupación. Y yo creo que también, junto con eso, no son solamente malestares, sino que también me parece que hay una conciencia de parte de las comunidades universitarias de todo lo que está en juego en estas elecciones, como siempre, ¿no? Como siempre, que hay elecciones y que se debate el futuro del país, también se debate el futuro de la universidad. Y me parece que después del momento de asombro y de preocupación también sobrevino un tiempo de reflexión y de decisión y de voluntad de meterse en el debate político, ¿no? En lo que eso significa. No solamente, y lo charlábamos hoy, no solamente para plantar bandera en defensa de la universidad pública que tenemos, que es ejemplo en la región y en el mundo, nuestro sistema universitario, público, gratuito, accesible, de excelentísima calidad, pero no solamente, plantar bandera para defender lo que hemos conseguido, lo que hemos construido, sino también para empezar a pensar la universidad que viene, la universidad que necesitamos para un país que tiene muchos problemas que resolver. La universidad siempre fue un faro y siempre fue una herramienta fundamental para pensar proyectos de país con desarrollo, con sentido nacional, proyectos de país soberano. Y bueno, y lo que está en juego justamente en este tiempo es eso, no es solamente la universidad, es qué país queremos, es si queremos un país igualitario, con desarrollo, con sentido nacional, o si queremos ser una colonia parecida a, ¿no? Cuando dicen parecido a Estados Unidos o parecido a Alemania, en realidad es una colonia de Estados Unidos o una colonia de Alemania, ¿no? Hay que decirlo así porque efectivamente hay algunos proyectos políticos que conducen a la pérdida de la soberanía, y bueno, y en ese sentido en la universidad tenemos una reserva de talento, de saber, de recursos que se tienen que poner al servicio de pensar el país que necesitamos, ¿no? Para resolver no todos los problemas que tiene la Argentina, pero sí una buena parte. Las ideas y las capacidades están en nuestro sistema científico y en nuestro sistema universitario. Sí, está claro. Leti, ¿y cómo se revierte las elecciones PASO, por ejemplo, en Córdoba, que para Unión por la Patria no fueron las mejores, ¿no? Pensando en que Milei, después estuvo Schiaretti, luego Patricia Bullrich y recién lo encontrábamos a Massa. Bueno, a mí me parece que se revierte en principio con política, con discusión política, poniendo sobre la mesa los proyectos
las ideas, los caminos de solución, los horizontes. Hoy estamos en un momento en donde tenemos que discutir, yo insisto con esto, lo dije hoy en la charla, tenemos que discutir mucho más pensando en el futuro que en el pasado. Creo que las juventudes nos están demandando eso, ¿no? Juventudes que, si hablamos de los chicos y chicas que tienen hoy 19, 20, 21 años, su experiencia con la política es la de un gobierno macrista que endeudó, que se burló de su promesa electoral, que contrajo las políticas públicas, que redujo el Estado, que le dio muchos más beneficios a las clases poderosas que a los sectores populares, y después un gobierno que, en el mar atravesado por la pandemia y por una cantidad de situaciones críticas a nivel internacional y nacional, tampoco estuvo a la altura de los desafíos que la sociedad estaba demandando. Entonces, la experiencia con la política es una experiencia por lo menos frustrante para muchos y muchas de ellos, ¿no? Entonces, de poco sirve que nosotros sigamos hablando de un pasado que solo algunos pudimos vivir y disfrutar, y más bien deberíamos poder transmitir alguna experiencia de momentos críticos y de proyectos que han sido dañinos y perjudiciales para los intereses mayoritarios, ¿no? Entonces, poder hablar de lo que significa achicar el Estado, de lo que significa no garantizar a través de políticas distributivas el acceso a la educación, a la salud, al transporte, a la vivienda, de no garantizar un sistema científico soberano. Bueno, eso sí, tenemos experiencias, pero que tenemos que poder transmitirlas, y sobre todo tenemos que poder imaginar junto con esos pibes y esas pibas qué país queremos para que sea realmente disfrutable y vivible para ellos, ¿no? Y entonces en la universidad tenemos mucho que pensar. Cómo hacer para que la universidad les garantice, el tránsito por la universidad les garantice luego un trabajo de calidad, les permita estudiar y desarrollarse y tener una experiencia que sea realmente rica, que sea disfrutable en la universidad. Me parece que tenemos un montón de desafíos para pensar, no solo, no solo la universidad, ¿no? Y también me parece que desde los sindicatos, yo también celebro, ¿no? que este cimbronazo que han sido las PASO también nos pongan a discutir cosas que nos debíamos y nos seguimos debiendo en relación a, cómo representar a los trabajadores y a las trabajadoras que realmente existentes hoy. Los trabajadores que hoy están trabajando, en las condiciones que están trabajando, con los deseos y necesidades que hoy tienen los trabajadores, que no son los de hace 50 años, sino que hoy tienen otras características, ¿no? Entonces digo, ¿cómo se revierte? Con discusión política, se revierte con proyectos, se revierte poniendo sobre la mesa la experiencia histórica, pero actualizada, ¿no? No como una memoria de los ancestros, sino como, poniendo blanco sobre negro los proyectos, y me parece que con mucha capacidad de escucha. Necesitamos seguir escuchando lo que los vecinos, vecinas, estudiantes, compañeros, compañeras tienen para decir. Yo me voy encontrando cada día con espacios en donde escucho siempre cosas nuevas y diferentes. Hace mucho que la política no escucha a la gente, y eso me parece que es lo que estamos pagando hoy, ¿no? Justo pensaba en eso y en esto que decís que ocurrió después de las PASO, particularmente con el sindicalismo, y en esto de escuchar. ¿Crees que también las PASO permitieron a quizás algunas dirigencias decir, tengo que escuchar un poco más, me parece, ¿no? Tengo que frenar un poco y no tanto pensar un eslogan, sino escuchar y después accionar y ver por dónde ir? Totalmente, creo que las PASO fueron un grito, ¿no? De alguna manera, un grito que desorganizado, quizá, creo que nos sorprendió a todos, incluso a los propios votantes. Y me parece que la tarea de la política es justamente también interpretar, escuchar, interpretar, ordenar y ofrecer una salida que sea la mejor salida posible para el bienestar general. Por supuesto que ahí hay caminos. La política no es una sola y no es solamente la buena, ¿no? Entonces, por supuesto que también hay otras opciones políticas que van a intentar y están intentando encaminar ese enojo y esa protesta y ese grito
desordenado, digo yo, hacia un lugar que sea el de profundizar el enojo, profundizar la violencia, seguir generando distancias, rupturas entre las personas. Bueno, me parece que ahí es donde está la tarea de la buena política, y en ese sentido, y digo así, con este halo de inocencia, la buena política, porque me parece que parte de los desafíos que tenemos en la política es volver a trazar el mapa, ¿no? Sí. De quiénes somos, de nuestras distancias y nuestras cercanías, de nuestras lealtades e identidades, para poder ponernos del mismo lado todos los que creemos en que las sociedades mejores son las sociedades en donde todos vivimos mejor. Las sociedades más igualitarias, más justas, más inclusivas. Y ahí creo que somos muchos más que el 8% o el 9% de la población. Y entonces la tarea de la política es volver a atar, a juntar, a articular todo eso que tiene que ver con, bueno, deseos de justicia y de una vida mejor para todos. Sí, y en eso de volver a marcar esos trazos, esas líneas, ese camino, también entender a la política como una buena herramienta. Digo, cuando recién decías esto de la buena política, digo, también se han dado muchos discursos que no solo van en contra del Estado, sino también de denostar lo que es la política como una herramienta de transformación, ¿no? Y me parece que también está en el desafío de lo que viene poder reivindicar esa práctica. Bueno, eso también lo hemos vivido, ¿no? Yo les comentaba hace un rato, yo empecé a militar en los años 90, estando en el secundario, los primeros años en la universidad, donde también el primer obstáculo que teníamos era la propia idea de la militancia y de la política, ¿no? El primer obstáculo porque era una mala palabra, porque estaba mal visto, porque, la militancia era algo anacrónico o cuestionable, ¿no? Y estamos en un momento, no es igual, pero hay algo de eso que en realidad pero hay responde. Alguien que gobernaba en ese momento, y hay hoy un candidato a presidente que es muy similar en su propuesta. Digamos, hablando de Menem y hablando de Milei. Hasta lo ha dicho en las últimas entrevistas de esta semana, hablando de privatización de YPF, hablando de privatización de trenes. Nuevamente, ya directamente lo habló con Antonio Laje, en América. Directamente fue hablar de privatizaciones. Sí, además que reivindica esa presidencia, ¿no? Sí. Bueno, pero nada que ver con Alberdi. Cuando hablan de que vienen del palo de Alberdi. Sí, no, vienen más del menemismo que de Alberdi. Bueno, y por supuesto que para ese proyecto de privatización, de achicamiento del Estado, cuestionar la política como herramienta de transformación es una necesidad, ¿no? Es una condición. Es una condición que no haya organizaciones, por eso quieren destruir a los sindicatos y a los organismos de derechos humanos. Por eso una barrera, la resistencia a ese tipo de políticas siempre ha sido la resistencia de las organizaciones sociales. Entonces tiene sentido dentro de ese proyecto que se siga denostando a la política. Por supuesto que también hay que decir que buena parte de la dirigencia política ha hecho méritos también, ha hecho su aporte, ¿no? Esto me parece que también es algo que hay que decir, que hay que asumir, porque hay mucho en esto de la buena política, mucho que volver a pensar de cuáles son las maneras para volver a revitalizar la política como herramienta verdadera de transformación y que realmente sea una herramienta y nuestra dirigencia sea una dirigencia respetada, querida, que represente efectivamente los intereses y que entusiasme, ¿no? Que entusiasme. Se dice muchas veces, bueno, una política que vuelva a enamorar. A mí me gusta el concepto. A mí me parece que hay algo de las emociones que hay que volver a movilizar. No puede ser que las emociones que se movilizan en la política sean solamente las del odio, la venganza y el exterminio, ¿no? Es decir, las buenas pasiones en política son fundamentales y para eso necesitamos que la política también tenga esa capacidad de estimular, de incentivar, de enamorar, de entusiasmar. Me parece que eso es lo que estamos necesitando todos. Sí, también creo que los partidos mayoritarios o los más grandes coaliciones que hay hoy por hoy es donde más se tienen que replantear por qué no se discute de política y a veces, es un término por ahí muy chabacano, pero se habla del cholulaje de la política más que de otras cosas, de la profundidad. Bueno, ahí también lo conversábamos hoy en el encuentro en la Universidad de Villa María,
también esto nos tiene que servir, si bien hay tareas urgentes, decían algunos compañeros, hay tareas urgentes porque el domingo tenemos elecciones, no hay duda. Y estas elecciones son realmente, bueno, como siempre, determinantes para los próximos años. También hay que hacerse cargo de que tenemos tareas fundamentales, importantes y que tienen que ver con esto, ¿no? Con generar los espacios y las oportunidades para un debate de fondo sobre muchas cuestiones, la política en general, pero también sobre la universidad, pero también sobre el trabajo y la representación sindical, también sobre los feminismos. Yo también vengo de la militancia feminista y ahí ya, desde hace un tiempo, que después sobre todo de que se aprobó el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, empezamos un debate profundo dentro de los feminismos para analizar qué impactos estaba teniendo nuestras luchas en la sociedad, en estos malestares y bienestares, y en estos avances y retrocesos de los derechos que se van produciendo socialmente, cómo socialmente se van procesando las conquistas, los derechos, los avances de ciertos sectores, porque bueno, evidentemente hoy estamos también dando cuenta de algunas repercusiones de esas conquistas, de esas luchas, bajo la forma de una especie de revancha, ¿no? En algunos casos. Bueno, la escuchamos ayer a una candidata con unas propuestas de ley que son claramente contestaciones a procesos de avance, de ampliación de derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, me parece que nos debemos esas discusiones de fondo en los partidos, en los sindicatos, en las universidades, todos los espacios y sobre todo los espacios educativos. Las instituciones educativas tienen que ser espacios para la reflexión profunda, cuidada, ¿no? de estas cuestiones que son las que, bueno, definen el sentido y los horizontes sociales. Sí. ¿Cómo se encaran estos últimos días? Porque de las PASO estamos hablando y si bien pasaron varios meses, también si uno mira rápido es como, bueno, ya estamos acá, ya llega, ya estamos y la ansiedad para todos es mucho, imagino para una persona que es candidata debe ser más. Pero, ¿cómo se encara este tramo? ¿Queda mañana, día de campaña y ya estamos casi en domingo? Bueno, nosotros venimos, y creo que todos los candidatos y candidatas venimos con mucha decisión, con mucha voluntad, con mucha discusión también interna, tratando de hacer aceleradamente cosas que sabemos que llevan más tiempo. Centralmente, en mi caso, tratando de estar presente en todos los espacios y en todas las oportunidades donde pueda escuchar, donde pueda conversar con personas con las que no conversaba habitualmente. Tengo que decir que además es la primera vez que voy a ser candidata. Yo vengo de la militancia sindical, organizaciones, feminismo. Entonces también ha sido para mí una enorme oportunidad de encontrarme. Bueno, sos la secretaria general de ADIUC y también de la CTA Autónoma. De la CTA de los trabajadores y trabajadoras. Sí, bien. Sí. De Córdoba, de la región de Córdoba. Entonces digo, ha sido una muy buena oportunidad para encontrarme con otras compañeras, compañeros, conocer experiencias organizativas que me parece que al menos a mí me van dando la pauta de que hay mucha organización, sigue habiendo mucha organización al menos en nuestra provincia, pero que sé que en todo el país es así, que necesita ser escuchada, que necesita y que tiene propuestas y que tiene necesidades y también tiene demandas, ¿no? Y entonces, bueno, eso, tratando de estar hasta el último día que sea posible en esas conversaciones. De hecho, por otra parte, yo soy docente universitaria y sigo trabajando, así que viernes y sábado es que ya estamos en veda, yo tengo que dar un curso de posgrado sobre trabajo docente, así que voy a estar abocada. Bueno, está bueno para canalizar. Sí, tenés en qué ocuparte. Así que viernes y sábado voy a estar varias horas dando clase a docentes universitarios sobre la docencia en la universidad, en una maestría sobre trabajo, sobre docencia universitaria. Así que bueno, también será ahí una oportunidad para seguir conversando estas cosas que tienen, por supuesto, un tiempo electoral, pero que nos van a seguir acompañando como desafíos del debate y de la construcción política, más allá de este tiempo, ¿no? ¿Y de Córdoba, Leti?
¿Qué análisis haces de lo político y el lugar que ocupa Unión por la Patria frente al PJ cordobés, por ejemplo, ¿no? O a lo que representa Schiaretti? Bueno, yo creo que lo que tiene Córdoba, más allá de los memes y de todo lo que se generó alrededor de los debates, sí, es que tiene una larga tradición de un partido provincial, de un partido cordobés. Sí. Bueno, el radicalismo también tuvo su impronta particular. Hay una cultura política cordobesa que tiene una larguísima historia, previa a la democracia incluso, sí, previa a la última recuperación de la democracia. Y que va abonando, ¿no?, las condiciones para que Córdoba se proponga, se plantee y tenga cierta relativa autonomía respecto de la estructura de los partidos políticos nacionales, que por otra parte hay que decir, cuando decimos nacionales, no son nacionales, no, son de Buenos Aires. Sí, son porteños. Porque si uno va al interior del país se encuentra con que está bien, no con la fuerza de los partidos cordobés, pero hay partidos provinciales y todos los conocemos, ¿no? Y hay historias y tradiciones y culturas políticas provinciales que tienen que ver con que, bueno, tenemos un país muy extenso, que tiene una larguísima historia de desarrollo regional y que por lo tanto también va construyendo en función de idiosincrasias particulares, de modelos de desarrollo también particulares, de economías, también sus culturas políticas, ¿no? Lo que pasa es que Córdoba es una provincia que además es una gran economía, y que ha dado históricamente referentes políticos de peso a nivel nacional, con proyección nacional. Entonces lo que está en juego también es un poco eso. Yo creo que evidentemente hay una discusión acerca de la proyección nacional de referentes. En este caso, yo creo que no solamente Schiaretti, sino quienes han emergido como sus sucesores. Sí. Sucesores de esto, ¿no? No necesariamente de Schiaretti, sino de una tradición, de una cultura política, de un partido cordobés muy poderoso, que además tiene, hay que decirlo, cosas para mostrar en términos de gestión. En una etapa de la política argentina donde la gestión tiene un fuerte peso, sí, lo vemos en la provincia de Buenos Aires con la gestión de Axel Kicillof, que también logra ganar elecciones en función de un gran desempeño en términos de la gestión, de la administración, sí, y de la gestión. A mí me parece que yo lo que más veo de Córdoba, veo con mucho pesar y con mucha preocupación el desdibujamiento de la identidad política en el sentido profundo, ¿no?, de este partido cordobés. Desdibujamiento alrededor de la preferencia por un tipo de confrontación con Buenos Aires que en realidad no tiene mucho vuelo político. Quiero decir, sí, tiene vuelo electoral, tiene vuelo en los medios, a corto plazo, pero en términos de cuál es el proyecto político en relación a las cuestiones centrales que hacen al bienestar de una población, de una sociedad, dice bastante poco, es bastante vacío. Entonces, a mí eso sí me preocupa porque me parece que lo que necesitamos es más política, no menos política. Necesitamos más política, mejores definiciones, mejores proyectos, y eso me parece que de ninguna manera nos puede, tiene el sentido de, distanciarnos de otros proyectos, sino simplemente de ver qué cosas podemos tener en común con dirigentes y con gobernantes, de hecho, que hoy están teniendo posibilidades de tomar decisiones, ¿no? Yo, la verdad, quisiera escuchar un poco más de contenido respecto de temas fundamentales, como la deuda externa, como las políticas públicas, como el sistema impositivo, como el posicionamiento de Argentina en el mapa geopolítico internacional. Quisiera, de parte del gobierno de Córdoba, mejores definiciones para saber dónde estamos parados y hasta dónde podemos ir y qué tipo de acuerdos se pueden construir para sacar a la Argentina adelante. ¿Tenés algún tipo de expectativas que en diciembre, con el cambio de gobierno provincial, algo de eso pueda cambiar? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que la sociedad argentina y cordobesa va a empezar a exigir también esto. Creo que el tiempo que se viene, después de este escenario tan turbulento y tan complejo y tan indefinible, es un tiempo de reacomodamiento del tablero político,
y ese reacomodamiento le va a demandar a los gobiernos locales mejores definiciones. Yo creo que ya, por ejemplo, en particular, el candidato Sergio Massa, nuestro candidato, Sí. Ya en las últimas semanas viene teniendo medidas concretas y posiciones que son mucho más precisas en términos del horizonte político que las que teníamos hace 2 meses. Y eso tiene que ver con que eso es lo que hace falta y lo que la sociedad está demandando. Está demandando respuestas concretas, pero no prácticas solamente, sino de hacia dónde vamos a buscar la salida. Claro, ¿qué, cómo y por qué? Exactamente. Entonces, eso me parece que, así como nos está permitiendo a toda la militancia de Unión por la Patria seguir dando discusiones, salir a dar los debates que hacen falta para pensar un horizonte de salida y de mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, políticas, también en Córdoba va a hacer falta. No va a alcanzar con confrontar con Buenos Aires. Va a tener que haber mejores definiciones para tomar decisiones, ¿no?, acerca de hacia dónde va a transcurrir el modelo de desarrollo de nuestra provincia en el marco de un proyecto nacional. Sí, sí. Leticia, gracias. La verdad que ha sido un gusto charlar contigo, que se han llegado Sí, además hasta hasta acá, la radio, quedarse hasta también. los estudios de la radio de la UNI y de la Universidad Nacional de Villa María, porque ustedes también tienen su radio, así que gracias por venir, en serio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hermosa charla, hermosa está la ciudad, nos encantó visitarla y transitarla este rato que estuvimos. Vengan cuando quieran. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, Leticia Medina, candidata a diputada nacional por Unión por la Patria, estuvo en los estudios de Volver a Casa de la radio de la UNI. Ya seguimos con más, un poquito de Dillom. Ahora, dale Gonza, mandale nomás. Mi money go down, tengo plata pelotuda.